principal. Esto es Camino al Mundial. Inauguramos ahora esta sección de Camino al Mundial con la primera entrevista de esta tarde. 10 minutos pasaron justamente de las 14 horas. Tenemos el placer, el gusto de poder charlar telefónicamente con el periodista, escritor Javier Tavares. Muy buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por el contacto, por este rato para charlar. No, el placer es de nosotros, el honor de poder charlar un ratito con vos, Javi. Sabemos que sos un experimentado en esto de las selecciones, en esto del Mundial, y al ser un año de Mundial queríamos charlar un ratito con vos para que nos cuentes, ¿no?, un poco las sensaciones de cómo se vive, ¿no?, meses antes esta cita mundialista de Qatar 2022, que te tiene a vos como uno de los especialistas, ¿no? Y cómo ves a la selección argentina, al equipo de Lionel Scaloni de cara a esta cita. Bueno, te dan una serie de particularidades este año. La primera tiene que ver con una cuestión de calendario, más allá de lo futbolístico, que es que a lo que estamos acostumbrados siempre. Esta vez el Campeonato del Mundo se va a jugar a fin de año, lo cual en principio es una curiosidad o una rareza, obviamente por la sede en la que se va a jugar y las cuestiones climatológicas que obligan a haber cambiado el calendario de acuerdo a lo que se viene haciendo habitualmente cada 4 años. Así que allí ya tenemos una novedad que no sabemos qué consecuencias puede llegar a traer, más allá de, insisto, de lo curioso que tiene que ver en cuanto a la fecha y a la organización de cada uno. En lo estrictamente futbolístico, me parece que se han producido también algunos hechos que dieron un vuelco en función de lo que venía siendo la historia más reciente de la selección argentina, y no lo digo exclusivamente por los resultados, sino también por lo que ha sido para el mismo grupo, que fue encontrando movimientos, novedades en cuanto a lo futbolístico, desde los jugadores, los nuevos, los que se quedaron, los que ya no están, y por supuesto todo esto cerrándose o adjuntándole ni más ni menos que un título, con todo lo que eso significa para una selección como la Argentina, que estaba aguardando eso desde hace mucho tiempo, con ansias, en muchos casos habiendo reunido méritos como para que no sucediera semejante ausencia de copas. Pero evidentemente la obtención de la Copa América del año pasado no es un detalle menor, sino que sirve como para darle un valor y una fortaleza realmente destacable a lo que vino pasando en este último tiempo, independientemente de un proceso cuyo origen por lo menos a mí no me gustó, pero bueno, sería necio si uno no reconociera después las mejoras que hubo claras en cuanto a un grupo que se fue afirmando y por supuesto los resultados que también fueron llegando. Javi, ¿cuál es el factor fundamental que cambió, ¿no?, el resultado de las distintas selecciones? Vos recién lo remarcabas, ¿no? Hubo otras selecciones que también tuvieron buenos futbolistas que marcaron una época, pero no pudieron coronarlo con un título. ¿Por qué en esta selección que comanda Scaloni sí se dio en relación a otras que no pudieron hacerlo? Es muy difícil darte una respuesta contundente y totalmente certera, sobre todo porque fueron pasando los mundiales y Argentina no terminaba nunca de encontrar el rumbo, más allá de contar con figuras que incluso en muchos casos dio a pensar que ya con el paso del tiempo muchos de ellos no iban a estar más o no iban a poder rendir de acuerdo a lo que venían haciendo en las ligas europeas. Algunos ya se fueron de la selección, algunos se retiraron del fútbol y otros siguen con una vigencia realmente notable, empezando por Messi, por supuesto, más allá de no ser el mismo Messi. Después me parece que, sobre todo comparativamente y curiosamente también, con lo que fue el último campeonato del mundo, hubo una diferencia ahí muy grande respecto de lo que fue el grupo como tal, más allá del funcionamiento en sí del equipo, futbolísticamente hablando.
En ese contexto creo que, no sé si decir que Messi es cuando más cómodo se siente, pero sí en función de su rol de capitán, conductor, líder, sí me atrevo a decir que es cuando más cómodo se siente, o por lo menos como se lo puede ver desde afuera, siendo él un futbolista de élite en un seleccionado que ya no es solo dependiente de Messi, sino que en Messi encuentra el plus para hacer la diferencia, y no solo en Messi a la vez. Creo que ahí ya tenés algunos aspectos que dan a pensar por qué se ha producido este cambio. Respecto a los resultados que no se dieron, es muy difícil, insisto, encontrar una causa exacta y que de por sí sirva para explicar qué fue lo que le pasó a Argentina y por qué se quedó muchas veces lejos del alcance de un objetivo, y en otras lo tuvo en la palma de las manos y se le terminó escapando, porque seríamos injustos también, sobre todo viéndolo ahora a la distancia, si nos olvidamos o si no consideramos que Argentina jugó finales de Copa América, no es que se quedaba fuera en la fase de grupos. Por supuesto que lo que se pretendía era el título, y se molestaba a la gente y parte de la prensa también, solamente por el no conseguir el resultado, sin observar el recorrido en el campeonato y sobre todo las formas. Yo trato siempre de tener un análisis a veces más frío, que no siempre se puede lograr, pero sí por lo menos corriéndome de lo que habitualmente es la opinión del hincha, y que en algún punto es algo que, sobre todo en los últimos 15, 20 años, no digo que esté bien o mal, simplemente marca una diferencia. Creo que el periodismo muchas veces termina actuando más como hincha que como lo que le corresponde en cuanto a la parte del análisis y hasta la informativa también, y por la búsqueda de ese acercamiento muchas veces se terminan cayendo en algunos errores, precisamente porque un periodista no puede analizar un partido igual que un hincha, sin que esto sea quitarle razón, capacidad o conocimiento al hincha, sino lo digo desde el lugar en el cual se ubica para hacer ese análisis, que es lo mismo que pasa los fines de semana cuando se juegan los partidos de la liga de aquí, pasa exactamente lo mismo. Tal vez tenga que ver un poco también con mi formación, con cómo fue cuando yo empecé a estudiar periodismo. Naturalmente todos los periodistas somos hinchas de un equipo y se supone que también de la selección, pero a la vez eso no quita que cuando estamos trabajando tenemos que apartarnos, tenemos que tomar distancia de ese lugar que nos tuvo en su momento como simpatizantes o como hinchas de un equipo, que en algunos casos se seguirá notando más, en otros menos, o tendrá la intención de que así sea, pero hay una responsabilidad desde el trabajo que nos lleva a nosotros a movilizarnos y a manifestarnos de otra forma. Y a mi juicio o a mi manera de entender, no solo no siempre ocurre, sino que por el contrario, en muchas ocasiones hasta se utiliza eso también, repito, con el afán o con el objetivo de sentirse más cerca del hincha, o que el hincha se sienta más cerca de ese periodista por las cuestiones que hay en común. Javi, sabemos que, bueno, en uno de tus libros, Argentina en los Mundiales, que escribiste junto a Eduardo Bolaños, hiciste el repaso, ¿no?, de la selección nacional en cada uno de los mundiales, y la consulta es, ¿esta selección, la de Lionel Scaloni, tiene algo en común con la del 78, la del 86, la del 90, quizás las más míticas, las más históricas que pasaron a lo largo de la historia? Qué buena pregunta. Y no sé qué responder. O sea, a mí no me gusta responder y decir algo solo por el hecho de contestar a una consulta o una pregunta como la que me haces, sino que me gusta siempre ser muy sincero. Si bien son épocas diferentes, futbolistas diferentes... Bueno, eso es lo primero que te iba a marcar. Estamos hablando de momentos distintos, no solamente en el fútbol, sino en el mundo. O sea, la vida hoy difiere mucho de lo que era en cualquiera de esas etapas con las cuales vos hiciste el paralelismo o la comparación. Después está, por supuesto, la parte humana, y dentro de la parte humana, la futbolística, sin olvidar a los conductores. Mirá, para empezar, cuando Argentina fue campeón en 1978, no jugó eliminatoria, sino que se jugó en la Argentina porque el país era sede. Por otro lado, había una cuestión política diametralmente distinta, estábamos bajo una dictadura, con futbolistas, con selecciones que no querían venir a jugar.
Entonces ya de por sí ahí trazar un análisis comparativo se hace complicado, porque todavía Argentina no jugó el Mundial. Entonces tendríamos que hacer una comparación con lo que fue la fase previa. Y esa fase previa de Argentina fue muy diferente por lo mismo que acabo de explicar recién, porque no jugó eliminatorias. Si nos vamos a la del 86, el proceso eliminatorio fue dificilísimo, dificilísimo. Con no solamente un mal funcionamiento futbolístico y con rivales que de verdad hicieron que la clasificación de Argentina fuese mucho más compleja de lo que tal vez imaginamos que debía ser, y además bajo una tormenta de críticas, en muchos casos despiadadas, en otros casos justificadas, para un equipo que no jugaba bien, a tal punto que al mismo Diego se lo cuestionaba, a Maradona, lo cual hoy, si uno lo cuenta, dicen, ¿pero qué está diciendo Javier? Está loco. Y no, yo era chico y me acuerdo que eso sucedía. No solamente es la memoria de haberlo vivido desde otro lugar, sino también el hecho de repasar, como periodista que soy, en algunos medios, algunas revistas y demás. Entonces, de nuevo, ya nos encontramos con algo muy complicado como para hacer un análisis o una comparación, porque en ese sentido esta selección marchó en las eliminatorias, sacó una diferencia abismal. Me parece que futbolísticamente quedó justamente una distancia muy marcada, que ya había sucedido en la Copa América también, que ganó Argentina. O sea, lo de las eliminatorias de alguna forma fue una continuación de lo que ya había pasado en la Copa América que ganó Argentina el año pasado en Brasil. La distancia futbolística, más allá de algún partido puntual o algún contexto que pueda haber generado alguna complicación, para Argentina y para Brasil realmente son muy notorias con respecto a las otras selecciones, lo cual en algún punto llama la atención porque las otras selecciones, en la mayoría de los casos, no en todos, hoy tienen futbolistas jugando en las mejores ligas o en las segundas o terceras líneas de mejores ligas europeas, con lo cual uno debería pensar que el nivel futbolístico entonces evolucionó en los otros seleccionados. Sin embargo, si esto así fuera, por lo menos siguiendo ese razonamiento, Argentina y Brasil volvieron a sacar una diferencia muy grande, repito, más allá de algún partido o alguna circunstancia muy puntual. Si uno hace un análisis, de nuevo, juntando la Copa América con las eliminatorias, va a ver que así fue, donde Argentina fue campeón y Brasil segundo y viceversa, pero además de los resultados, también por momentos con una diferencia demasiado notoria en lo que hace a la jerarquía y al rendimiento de los equipos. Por eso digo que es muy difícil responder a tu pregunta, o sea, me fui largo con la respuesta, pero tiene que ver con esto. Quizás la comparación podríamos hacerla una vez que finalice el Mundial, y ahí sí podemos hacer un análisis un poco más completo con lo que sería todo el ciclo. Yo repito, a mí no me gustó cómo empezó el ciclo de Scaloni por su designación, por cómo él llega a hacerse cargo de la selección. No me molesta decirlo, porque además lo dije en su momento y no voy a cambiar de opinión, porque en ese momento pensaba y sentía eso, y en un punto lo sigo diciendo porque así lo pienso. O sea, sigo pensando que no me pareció cómo fue que Scaloni terminó siendo el técnico de la selección argentina, sabiendo que además había una larga lista de entrenadores con un respaldo en sus currículums y en sus carreras muy superior al de Scaloni. No obstante, lo digo de nuevo, no soy necio ni cerrado, ni voy a dejar de reconocer todo lo muy bueno que después vino durante ese ciclo de trabajo en el que Scaloni supo cómo manejar el grupo, cómo hacerlo sentir bien a Messi, cómo conformar una línea de trabajo que le permitiese al equipo y a los futbolistas sentirse también a gusto, queriendo jugar en la selección, queriendo estar, queriendo participar. Y esos son detalles que se palpan, que se notan más allá de ir y jugar y ganar un partido. Javi, te hago la última, te agradezco estos minutos con la radio municipal, con Tribuna Varelense. Un verdadero placer. La gente está muy ilusionada, los hinchas están muy ilusionados de cara a lo que va a ser este Mundial. Está bien que estén ilusionados, ¿no? Por haber logrado la Copa América, por verlo a Messi contento, quizás hoy contento en la selección y descontento a nivel clubes, que en otra época no pasaba. Me parece que en el ambiente se palpa un optimismo muy importante, ¿no? De cara a lo que viene.
Sí, la gente siempre tiene derecho a ilusionarse y a pensar y a desear lo mejor. Y aquí, si querés, podemos englobarlo también hasta desde una cuestión social, económica. Argentina desde hace muchísimo va encontrando en el fútbol motivos como para contentarse, para celebrar o para ilusionarse, que en otros aspectos del país está muy lejos de acontecer. Y no lo digo bajo ningún tinte político, ¿eh? O sea, lo estoy marcando, haciendo simplemente un seguimiento, un razonamiento, no sé si querés, de los últimos 20 años para acá, en donde los problemas van apareciendo día a día y las soluciones no son las que abundan. Y en ese sentido el fútbol como un hecho social también, desde la pasión, desde lo que convoca, desde lo que genera, precisamente más allá de las diferencias que puede haber a nivel local, por lo simpatizante que es cada uno en su club, con la selección esas grietas desaparecen, o por lo menos se disimulan, o en todo caso se olvidan por un rato, y en ese sentido es que me respaldo, me apoyo para decir que claro, que el hincha siempre tiene derecho a sentirse ilusionado. Después estamos nosotros, que tenemos que tomar de nuevo una distancia tal que nos permita hacer un análisis en el momento de realizar nuestro trabajo, corriéndonos del aspecto pasional, no digo borrándolo, sí digo corriéndonos del que protagoniza el hincha, precisamente para poder, desde un lugar o de una manera más fría, poder efectuar mejor ese trabajo que tenemos que realizar para poder hacer un análisis. En el plano futbolístico, Argentina creció, se siente sólida, de nuevo, tiene a Messi mayor de edad y hasta con un rol más marcado desde el liderazgo, futbolísticamente distinto, pero todavía siendo capaz de hacer la diferencia. Acá por lo menos se notó de manera muy clara en Sudamérica. La gran pregunta ahora es qué va a pasar con la elite, sobre todo por esto mismo que dijiste vos. Yo no creo que haya estado contento acá y descontento en Europa. Sí, lo que le pasó es que el cambio evidentemente le movió muchas cosas. No solamente fue ponerse otra camiseta, fue irse a otra ciudad, a otro país, a otro contexto, a un club que tiene sus propias presiones y que no solamente lo llevó a Messi, sino que reunió a un montón de estrellas y de figuras y que tiene una exigencia totalmente superior a la que tenía en Barcelona, donde él era ídolo, Dios, y en París no. Este es el tema. Pero sí está bueno lo que vos decís en cuanto a la comparación de lo que antes era la inversa, cuando él se sentía muy a gusto en el club y no parecía hacerlo tanto en la selección. Hoy esa situación sí se está dando, por eso digo que vale tu paralelismo, no por ahí como para decir que está descontento en París, sí tal vez desorientado o en algún punto sorprendido o todavía en un proceso de adaptación que hay que ver cómo finaliza. Respecto de la selección, bueno, todo lo que fui diciendo antes, que no solamente lo involucra a Messi, sino a un equipo que realmente parece sentirse cómodo, convencido. La gran incógnita, insisto, es ver qué va a pasar cuando Argentina se vea cara a cara con las potencias, que es algo que en este ciclo no ha sucedido casi. Ocurrió muy poco. En el medio tuvimos la pandemia y un montón de limitaciones que justamente en ese sentido jugaron en contra para que Argentina pudiera medirse, como tal vez sí lo hizo en ciclos anteriores, contra los mejores equipos europeos, que son los que, o contra los que se supone Argentina tiene que verse la cara para ver exactamente dónde está parada. Después de todo lo que explicamos antes, y viendo la diferencia tan grande que hay entre Brasil, Argentina y el resto, me parece que no tenemos una medida totalmente clara de lo que es capaz Argentina cuando tenga que jugar, no solamente contra los equipos que históricamente fueron los mejores, vamos al caso de Italia, un gran equipo contra Argentina tiene que jugar la próxima semana, pero que no va a jugar el Mundial, sino con selecciones, si se quiere, otrora de segunda línea, pero que hoy están en un primer nivel, y que para mí están en la misma altura o tal vez por encima de Argentina, como por ejemplo Bélgica. Bueno, Javi, muchísimas gracias por estos minutos con la radio municipal, la verdad, un verdadero placer poder charlar un ratito con vos de fútbol, de la selección, de todo lo que se viene en este año mundialista, así que te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes también, un saludo para toda la audiencia, y que tengan un lindo fin de semana y mañana disfruten porque van a ver una gran final con la Champions, seguro. Seguramente así será, jugará Liverpool con... ¿Cómo? Jugará la Con final Real Madrid. con Real Madrid, así es, jugará la final de la Champions, ahí estaremos prendidos, así que Javi, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo. Hasta ahí pasaba la palabra de Javier Tavares, periodista, escritor, docente también de TEA y Deportea, así que hasta ahí pasaba la palabra de él. Inauguramos de otra manera esta edición de Tribuna Varelense, arrancamos con esta edición de Camino al Mundial con Javier Tavares. 30 minutos pasaron de las 2 de la tarde, nosotros nos vamos a una pequeña tanda musical y ya regresamos.